revolucionar. Es decir, que por desgracia, en síntesis, para poder entrar en materia, el pueblo cubano no ha conocido un solo día de independencia como pueblo autónomo, ni de libertad como pueblo libre. Esto es importante entenderlo para darnos cuenta por qué este fenómeno de la revolución comunista cubana del año 59 ha incidido en el resto del continente. Entonces, vamos a ver es la situación geopolítica de Cuba. Les pedimos desde ya a quienes participan luego en el espacio que les damos que no nos enfoquemos a hacer recuentos históricos y agregarle datos anecdóticos, porque son desde luego muy importantes, pero es que no estamos en una tertulia de historia, estamos en una tertulia de análisis político a partir de eventos geopolíticos. Entonces lo que queremos es que tomemos ideas de aquí para ver qué podemos aplicar en Colombia para evitar que nos pase todo esto, y lo que vamos a ver es bien intenso e interesante. Entonces, si vamos a mirar qué era Cuba en el año 59, pues los que perdieron el poder siempre dirán que eso era la máxima maravilla y se precian de que fue el primer país que tuvo televisión en Latinoamérica, que tenían a unos grandes cantantes muy conocidos en el mundo, que La Habana era el centro de los casinos del mundo, que había una inversión extranjera importante, que estaban produciendo una buena cantidad de azúcar del mundo. Y tienen unos argumentos que son ciertos, pero la corrupción política que había en Cuba, eso era de madre y señor mío. Era una corrupción bastante compleja, con un sistema de amiguismos entre las élites políticas tenaz. Allá pues había habido un golpe de Estado en un tiempo, luego la legitimación, luego otro golpe, un enredo de manejos políticos de parte del señor Fulgencio Batista, que ha sido sargento del ejército y en una situación bien extraña de todas esas complejidades que hay en nuestra Latinoamérica, terminó coronel y luego fue presidente de Cuba, fue dictador y luego elegido. Bueno, eso es largo de analizar y no nos vamos a detener aquí en todos estos intríngulis porque, repito, el punto no es hacer una reconstrucción histórica, sino es un análisis geopolítico. Entonces, eso pasaba en Cuba, pero es que si en Cuba llovía, en el vecindario no escampaba. Ahí los vecinos de Cuba, que siempre han sido una isla muy cercana y han tenido una interacción importante, era la República Dominicana y estaba en manos del dictador Trujillo. Trujillo para muchos, el salvador de República Dominicana, para otros un dictador corrupto y que facilitó muchas cosas, pero pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero sí había corrupción grave en República Dominicana. Y ahí pegado en la isla de República Dominicana, todos ustedes han visto el mapa, la mitad de la isla de la Española está Haití, que ha sido el patio trasero de la pobreza y la miseria del mundo en Latinoamérica, y es el país africano metido dentro del continente latinoamericano, no solo porque la mayoría de su población es de origen de raza negra, sino por la descomposición moral, política, económica de ese pueblo que viven pensando por allí en brujería y en un poco de cosas raras, y es un pueblo prácticamente indómito con unas élites que se han sostenido a lo largo de la historia mal gobernando y son los vecinos de Cuba. Entonces, miremos que la cuestión no es nada fácil. El otro vecino, que es un poquitico más civilizado, es Jamaica, porque es controlado por la corona británica, pero allí también hay bastante corrupción, bastantes problemas. La corona británica lo tiene más como una posición geoestratégica que como un punto de desarrollo. Entonces, se suman una serie de factores que van constituyendo a Cuba en el epicentro de los casinos donde estaban todos los mafiosos poderosos de Estados Unidos. Y esa mafia era un contacto con el gobierno y pues la situación del pueblo cubano difícil, era difícil y ahora es más difícil y ha sido más difícil con los comunistas en el poder. Entonces, es para comprender qué era lo que estaba pasando en Cuba. En el resto del continente había varias dictaduras, justificadas o no desde el punto de vista que se mire, pero había dictaduras. Había problemas de dictaduras en Argentina, había en Brasil, había en Guatemala, había en varios países del continente, había problemas de dictaduras. Entonces, eso permitía
que las federaciones de estudiantes, en una época muy liberal, porque realmente para Latinoamérica, si miramos el periodo que va más o menos desde 1910, que es cuando se fortalece más la Revolución Mexicana en adelante, hasta 1960, 59, cuando triunfa la Revolución Comunista en Cuba, realmente en Latinoamérica hubo un hervidero de ideas liberales, en el buen sentido de la palabra, ideas liberales. Y por ejemplo, el historiador y pensador colombiano Germán Arciniegas se convirtió en un referente en el continente por sus conceptos y sus criterios. Y hubo otros intelectuales, unos más de izquierda que el señor Arciniegas, eh, por ejemplo, Indalecio Oliva Aguirre, que fue hasta canciller y designado a la presidencia en Colombia y candidato presidencial, fue un hombre muy crítico de lo que pasaba y eran hombres muy leídos en Latinoamérica en este momento. Entonces, ya comunistas como Galeano publicaron su libro de Las venas rotas de América y toda esa ebullición que hemos visto en otros escenarios que pasaba, pues iban afectando la mentalidad de la juventud estudiantil que además estaba en creciendo. En ese momento ya las clases medias y las clases bajas fueron teniendo más acceso a la educación superior y los marxistas que se infiltraban en las universidades iban inculcándole estas ideas, más ese pensamiento liberal un poco radical que estaban proponiendo estos liberales de izquierda, terminaron como que juntando, no porque fueran de los mismos, pero sí como que juntando a unos y otros, y las élites conservadoras del continente pues recurrían a que hubiera golpes de Estado para mantener ese caso concreto, por ejemplo, El Salvador, un país muy afectado por diferentes dictaduras, por diferentes gobiernos. Entonces, en el continente había ese problema. Entonces, entendamos, en Cuba, el problema interno tan complejo que vemos, Estados Unidos la tenía como un lupanar grande allá a la isla, con toda su belleza y su potencial geopolítico. Y en el resto del continente, las dictaduras, entonces había un movimiento grande de estudiantes. De hecho, Fidel Castro fue jefe de un grupo de estudiantes que promovían una serie de actividades independentistas y rápidamente fueron cooptados por los marxistas y pues los eventos se van dando de otra manera. Pero simultáneamente lo hemos visto en diferentes conversatorios anteriores, la Guerra Fría estaba en ascenso. Entonces la Unión Soviética estaba desarrollando todo su proyecto de guerra política que no han parado de hacerlo los comunistas en el mundo, con la guerra de organizaciones, la guerra de masas, la guerra de inteligencia, la guerra de información, la aculturación de los fenómenos marxistas en el continente y en la medida que la tecnología lo permitía, iban formando grupos guerrilleros. Entonces, comenzaron a aparecer focos guerrilleros no solo en Cuba, en toda Latinoamérica. Y había guerrilleros de Alemania Oriental, de Checoslovaquia, de Hungría, de Polonia, de la misma Unión Soviética, que estuvieron por aquí en estas tierras organizando. Algunos fueron conocidos, otros pasaron desapercibidos, pero hubo movimiento grande. Entonces, en ese sentido que la dinámica de la Guerra Fría estaba en ascenso, pues Cuba se convirtió en el punto, en el epicentro para proyectar sobre Latinoamérica, porque la Unión Soviética también miró dos aspectos geoestratégicos de Cuba. Uno, la cercanía que tenía con la Florida. Dos, que de los españoles, la época de los españoles, desde allí se irradiaba toda la actividad geopolítica de España hacia Latinoamérica, y el Caribe siempre ha sido una puerta importante de todos los fenómenos que ocurran. Por eso el señor Jaime Batima Cayón, que era caribeño, insistía tanto que el M-19 tenía que tener una presencia grande sobre la costa caribe colombiana, porque ahí era el puerto de entrada a todo lo que viniera en apoyo a la revolución. Cuando el ELN se abrió en Anorí, pensó en tener los dos puertos de entrada hacia el Caribe y hacia el Pacífico. No son cosas secretas, son análisis obvios de geopolítica, que no es sino mirar un mapa y entender cómo se mueven los intereses. Entonces, esa Guerra Fría en ascenso, pues también incidía en todo el continente, y si los estudiantes, los sindicalistas y los partidos comunistas se estaban moviendo, organizando actividades de masas, que es lo que más saben hacer los comunistas, y de organizaciones. Entonces aparecieron en todo el continente, no solamente en Cuba. Sindicatos de bananeros, sindicatos de agricultores, sindicatos de estudiantes, sindicatos de obreros, sindicatos de mineros. Es decir,
había un trabajo pensado estratégicamente para colonizar con una visión soviética el continente latinoamericano, y Cuba se consideró como la forma de lanzamiento hacia el resto del continente. Entonces, en ese sentido es que pedimos que miremos las cosas estratégicamente. Bueno, había un creciente trabajo organizativo de los comunistas que es obvio y derivado de lo que acabamos de decir y de entrelazar, porque estaban trabajando especialmente en las universidades. Entonces, miren ustedes aquí un detalle, que pensar en que para la guerra los jóvenes son el elemento ideal, porque son los que tienen la vitalidad y la fortaleza y la rapidez y la resistencia, todo lo que tiene un joven, pues para la política también los jóvenes son la mayor cantidad, son los que más dinamizan, son los que le ponen la alegría, son los que bailan, los que cantan, los que gritan, los que tienen la energía para trasnochar, para salir un día, para soportar las inclemencias del tiempo, etcétera. Eso en la política. Y si es en una revolución, con mayor razón hay que hacerla con los jóvenes. Entonces los cubanos tuvieron esa facilidad de meter mucho los estudiantes, mucho cortero de caña, porque era la, la forma, y utilizaron un mecanismo que casi no se difunde, pero que fue muy utilizado, muy empleado en la Revolución Cubana, que fue el son, la música, el merengue, la alegría, el dinamismo. Entonces le metieron mucha canción revolucionaria en, en, en ámbito de son, del mismo sonido de ellos, de la misma música, de su ritmo, y eso influyó muchísimo. No lo descubrieron los cubanos, porque si ustedes van al doctor YouTube y le consultan la música española de la guerra civil, también promovida por los comunistas españoles, hay unas canciones que, si no fuera porque la letra es subversiva, la música es bien pegajosa, y se la recomiendo que la miren. Busquen música española, música de la revolución de la guerra civil española, de los republicanos, y verán que es bien pegajoso el sonsonete, inclusive las letras muy bien redactadas, pero son mensajes marxistas, y eso hicieron también en Cuba y pegó muchísimo. Y como la guaracha y el son tropical pegan en toda Latinoamérica, pues eso se multiplicó. Que aquí ya le cambiaban el tono y aparecieron otros cantantes, pero es el esquema con que ellos se multiplican, pero siempre pensando en el trabajo organizativo, que es lo que hay que hacer en toda actividad política: organizar, educar, instruir y generar cultura organizacional. Y eso lo hicieron los comunistas en Cuba de una manera muy hábil, al punto que le vendieron la idea al continente que Fidel Castro no era, sino que fueron las circunstancias las que lo volvieron comunista, ¿no? En realidad es todo un trabajo ideológico, organizativo y político, que es el que se debería hacer o deberíamos hacer desde este sector hacia la población, para atraerla y estarle vendiendo mensajes permanentes. O sea, no estamos descubriendo que el agua moja, sino utilizando elementos que ya se han eh, dado en la humanidad. Pero en Cuba existía otro problema bien complejo, señores, y era la desmoralización civil y militar. La civil, porque había una élite que estaba muy cercana al poder y a la mafia de los casinos y todo lo que ocurría, los altos funcionarios del gobierno que daban la apariencia de ser seres supremamente extraordinarios frente a los corteros de caña, frente a los mestizos y frente a los guajiros, como le dicen allá los campesinos. Entonces, esa diferenciación estaba marcada y producía una desmovilización civil, porque aunque Cuba sí tenía algunos adelantos, en realidad esos adelantos estaban más en las principales ciudades, más no en el campo. Entonces fue muy fácil para Fidel Castro y sus barbudos no solo subirse a la sierra, sino ir a todas esas zonas agrícolas y promover una revolución. Además contó con un hombre que era supremamente hábil en el trabajo de la relación con los campesinos, que fue el Che Guevara, pero también contó con Camilo Cienfuegos, que era un hombre muy hábil en la forma de motivar el campesinado, y otros que lo acompañaron. Entonces no estaba solo, había una élite intelectual que dirigía y trabajaba muy fuertemente por la construcción o la reconstrucción moral, como la llamaban, de la población civil, que estaba completamente olvidada por el gobierno central y por la corruptela que estaba montada en La Habana. De esto, pues ustedes encontrarán versiones distintas, y de acuerdo a quien le escriba trata de defender
que esas élites no eran tan corruptas como suele ocurrir con Venezuela, que los que estuvieron en el poder y permitieron que se fuera degradando todo hasta que le dieron el espacio a Chávez, siempre sostienen que no era así, pero la realidad es que sí. La corrupción, el desgobierno y la mala administración conducen a eso. Y militarmente, pues realmente el ejército de Cuba de ese momento, el del señor Batista, no se sabe si era una guardia nacional o era un grupo al servicio personal de él o era un grupo permeado completamente por la corrupción. Y los comunistas lo saben en el resto del mundo, que la mejor manera de acabar con, o de destruir las defensas de un país para poderse ellos posicionar del poder es simplemente utilizando la corrupción, la descomposición, los amiguismos. Por eso es tan esencial la disciplina de una fuerza militar y el estricto cumplimiento de las normas para que no caiga en lo que pasó en Cuba. Porque era más bien un grupo grande, armado, cercano al presidente, se trataban por los nombres, se decían Tachito, Chuchito, Pedrito, al estilo muy caribeño, y no había una disciplina férrea en el sentido estructural y piramidal de que debe ser una institución militar. Desde el exilio estaban trabajando no solamente los cubanos, los comunistas de México le metieron muchísimo la mano, más de la que nos imaginamos, a la revolución cubana. Y desde luego, sectores en Estados Unidos, que siempre los ha habido, había comunistas de Estados Unidos, pero también había demócratas, progresistas, de esos que viven pensando en que la solución es el diálogo, la negociación, cediendo todo, que es que el culpable siempre es el Estado. Y en un Estado tan complejo de corrupción como el de Cuba, pues era muy fácil justificar eso. Entonces había gente que apoyaba la revolución cubana y de buena fe creían que ahí no había comunismo de por medio, a sabiendas que estábamos en ese momento viviendo en el mundo una tensión muy grande de la Guerra Fría. Y desde luego, insistimos, la rebelión estudiantil fue un fenómeno de todo el continente. Es que los estudiantes de las universidades públicas y privadas de Latinoamérica de los años 55 al 75 más o menos, estuvieron muy marcados por la influencia marxista, de una orientación estatista, que la economía debe ser planificada, centralizada, que fuera las multinacionales. Eso se dio muchísimo y ahora se está reviviendo, especialmente después de que el señor Chávez ganó la elección en Venezuela. Entonces, a grandes rasgos, señores, señoras, este es un cuadro geopolítico de cómo estaba Cuba, es decir, que el palo sí estaba para cucharas en ese momento y que estaba la situación dada para que se produjera una rebelión. Ahora, no vamos a entrar aquí en detalle de la rebelión porque seguramente ustedes la han visto en muchos videos y audios y textos y se la han contado, y es fácil entrar a internet y buscar un video sobre la revolución cubana y ahí encuentran mil detalles, pero es un grupo de guerrilleros con un sector bien intelectual que está a la cabeza, que se organiza y va, primero hace un golpe fuerte en el año 53 contra un cuartel que se llama el cuartel de Moncada, pero les fracasa ese intento, siguen trabajando, la corrupción no cambia, que ese es el gran problema de los países latinoamericanos y del tercer mundo en general, que les pasan eventos fuertes, pero la corrupción sigue porque siempre creen que tienen unas fuerzas militares y una policía disponibles para que resuelvan el problema y se les quiere dar siempre la solución militar y policial al problema. Y de remate, muchas veces las fuerzas militares y de policía les hacen el juego y más por patriotismo, en algunos casos, terminan haciendo cosas que no se deben hacer por satisfacer a estos corruptos en el poder. Y cuando viene el problema, todos voltean la espalda y termina es el militar y el policía en el continente el que es desprestigiado, y el corrupto siempre caerá como el gato parado y no va a tener el problema de enfrentar lo que sucedió. Y ahí está el punto, que la dictadura del señor Batista, sí, los comunistas son los que la atacan, pero para el resto del continente como que no era tan mala, y realmente es la causa de que los comunistas se hayan subido. Entonces, es importante eso, tener en cuenta que en el sector estudiantil y la juventud es donde está esa masa que puede transformar, porque es la que tiene la energía, la vitalidad y la constancia que se necesita para los procesos revolucionarios y para los procesos políticos. Entonces, en el caso de Cuba fue determinante la juventud, fue determinante la desmoralización que había en la población civil y fue determinante
la desmoralización que había en una fuerza militar que era más un remedio de gente armada y montonera que realmente una fuerza preparada y estructurada para combatir y llevar a cabo la lucha que correspondía para evitar que los comunistas se tomaran el poder. Bueno, entonces, ahora miremos aquí los eventos posteriores a 1959. ¿Por qué? Porque pues, si nos detenemos aquí se nos va la hora hablando de qué pasó y cómo llegó y cómo Fidel se sentó y cómo caminó, y eso no es tan trascendental, sino miremos ahora de esa situación geopolítica ocurre una revolución, los comunistas se toman el poder y vienen los eventos posteriores, que es lo que nos interesa ver, porque es lo que más nos ha afectado. Entonces, siguiendo instrucciones del Kremlin, del Partido Comunista Soviético, los comunistas cubanos se dedican a un trabajo muy bien preparado de agitación y propaganda. Y en esto queremos hacer un énfasis especial. Es que la propaganda marxista-leninista no es simplemente de que nuestra bandera es el gran partido liberal y tenemos la bandera roja y nuestros abuelos fueron rojos. Eso es emocional. La agitación y la propaganda del Partido Comunista es racional. Así no nos guste, pero es racional. Ahora, ¿qué es un racionalismo que no es el correcto? Eso es otra cosa para discutirla. Pero es muy racional en el sentido de que toda propaganda de ellos va atada a una línea estructural. Es como cuando los paracaidistas saltamos del avión, que colocamos todos en la línea estática ya, que hay una línea estática a la cual se cuelgan todas las líneas principales para que los paracaidistas vayan saltando y en la medida que van saltando se va descolgando. Así es la propaganda de los comunistas. Es científica, es preparada, es metodológica, cada paso dado, cada paso asegurado. Y les hago un paréntesis, en este momento en que está toda esta agitación de marchas en contra del gobierno, por ahí llegan mensajes de que hay que hacer una marcha para apoyar al gobierno o apoyar la institucionalidad. Perfecto, eso es una idea, pero ¿eso con qué más enlaza? ¿Cuál es el proyecto que tiene eso enlazado con publicidad, con propaganda, con medios, con organizaciones? ¿Cuáles son las organizaciones que van a participar? ¿Cuál es el siguiente paso? Y el siguiente, y el siguiente, y a cuál objetivo se quiere llegar. Eso es lo que no existe en la derecha por el cuento de que la democracia no trabaja con agitación y propaganda, sino que trabaja con los principios libertarios y no sé qué. Entonces, ese trabajo de agitación y propaganda tenemos que entenderlo así. Lo desarrollaron de una manera metodológica, la Unión Soviética lo financiaba y Cuba lo hizo en todo el resto del continente. Y esa agitación y propaganda pues incluyó la preparación de muchos jóvenes en la isla que fueron de todos los países del continente y de allí nacieron todas las guerrillas del continente, nacieron de gente preparada en Cuba, con excepción de las FARC y, y algo de Sendero Luminoso, pero Sendero Luminoso también tiene su origen inicial en gente que fue a Cuba a prepararse, porque los de las FARC siempre estuvieron con una línea muy directa con el Partido Comunista Soviético y no querían esa línea un poco mezclada con religiosidad que había en Cuba. Eso ya era una cuestión ahí de enfrentamiento. Pero aquí tuvimos el MOEC, que fue el Movimiento Obrero Estudiantil Colombiano, que nació en el año 59. Con razón lo hicieron la Universidad Nacional, un profesor y varios alumnos, y organizaron una marcha que fue interminable, una protesta, porque le subieron 10 centavos a la tarifa del transporte público. Y de ahí, en el apartamento de un profesor que vivía muy cerca, a la Plaza de Bolívar, organizaron un movimiento que luego tuvo forma en Cali, y de Cali se extendió para todo el país y llegó al Bichada, y luego pues les dieron plomo y se iban acabando, y de ahí nació el EPL. Entonces, del MOEC nació el EPL. Entonces, toda esa agitación y propaganda, para volver al tema, no era simplemente el mandar mensajes, dijéramos, por las redes sociales que había en ese tiempo, sino que era un trabajo pensado, estructurado, valorado, evaluado, pensado siempre, paso a paso, tiro a tiro, y un trabajo persistente, porque el buen comunista esté estructurado mentalmente así. Bueno, eso pues da obviamente el nacimiento de las guerrillas en Latinoamérica, y si ustedes leen las memorias de este señor Luis Merino, que fue presidente del Parlamento Centroamericano en El Salvador y que luego fue uno de los grandes
amigos de Raúl Reyes y le ayudó a esconder plata en El Salvador y todo lo que apareció en los computadores de él. Ese señor en sus memorias, él le decían el comandante Ramiro, y en sus memorias descaradamente cuenta cómo era todo el viene y va con la dictadura cubana, los cursos que hizo allá, y así lo cuentan todos los bandidos de Latinoamérica. O sea que es grande ese trabajo de propaganda para formar guerrillas. Pero miremos que no es simplemente, venga, formemos aquí, armemos el paquete y vote por mí que yo soy el mejor, sino es un trabajo metodológico, organizado, persistente, día a día, con objetivos, con autocrítica, y de esa manera es que las guerrillas se han fortalecido en Latinoamérica, porque tienen detrás esa fuente ideológica y esa inspiración y el mito que fueron formando todos alrededor de este bandido de Fidel Castro, que con esa razón tienen una estructura mental para actuar dentro del continente. Entonces Cuba, siguiendo líneas de pensamiento de la Unión Soviética, para decir que no pertenecían a esa línea, sino que tenían era una independencia y una autonomía, hace parte del movimiento de los no alineados. Y en 1966 hacen una reunión que se llama la Tricontinental, a la cual asiste países o delegados de eh, Europa, de África, de América y de Asia. Pero Asia y Europa se consideran un solo continente y por lo llaman la Tricontinental. Y ahí asisten todos estos personajes de izquierda y van diseñando la toma universal del poder, y Fidel Castro se convierte, por obra y gracia del espíritu, en el adalid de la lucha de los oprimidos, y es el presidente de la Organización de los No Alineados. Y allí estaba Tito, que como ya lo vimos en otras conferencias, se le había revelado a la Unión Soviética, pero realmente es ese tipo de eventos internacionales manipulados por la Unión Soviética la que posiciona a Fidel Castro como si fuera el salvador de Latinoamérica, y los comunistas del continente, incluidos escritores de esa misma línea, se encargan de volverlo famoso y de atacar a Trujillo. Trujillo era la contraparte porque era el dictador de derecha, en cambio Fidel Castro era el revolucionario salvador de Latinoamérica. Eh, y de esa forma venden la idea y lo convierten en un mito, y todos los intelectuales de izquierda lo fueron convirtiendo en un mito, cuando en realidad lo que era un asesino, un sátrapa, un delincuente que sometió a su pueblo y lo tuvo donde está. Pero ya la idea se vendió y es difícil, bien difícil, aclararle a los pueblos la realidad de quién es este señor. Pero simultáneamente hay dos problemas posteriores que facilitan el posicionamiento de, de Castro, y es pues lo que ocurrió en Bahía Cochinos y lo que ocurrió con la tensión tan fuerte de cuando Estados Unidos trató de interceptar los misiles que traía la Unión Soviética para colocarlos en Cuba frente a las costas de Estados Unidos, y le obligaron a retirar los misiles de Turquía, y fue esa crisis y las conversaciones de este señor eh, Khrushchev con Kennedy, y todo lo que el mundo estuvo al borde de una guerra mundial que todavía por ahí aparecen los videos y los documentos. Pero Fidel Castro fue el ganador de esa situación, porque Estados Unidos ya no se pudo meter a la isla como habían esperado, además del fracaso de Bahía Cochinos, que fue un error, porque se creyó que eso era un paseo. Resulta que se organizaron unas guerrillas que las entrenaron en Guatemala y en México, especialmente en Guatemala, para que entraran a liberar al pueblo cubano, y ese desembarco en Bahía Cochino fue un fiasco. Fue un fiasco que el presidente Kennedy hasta el día de su muerte lo negó, que él había estado ahí involucrado, pero ya la CIA desclasificó los papeles y se sabe que sí, porque fue una fuerza que no estaba preparada, y porque el pueblo cubano cayó en un error desde esa época que ha caído Venezuela, y es que creen que Estados Unidos es el que tiene que ir a librarles la guerra, cuando les toca es a ellos hacer su propia guerra para librar a su pueblo. Entonces, de ahí para allá, el Vietnam se complicó. Todos sabemos la historia de Vietnam, que comenzó como un conflicto allá entre franceses e indochinos, y se fue creciendo, y aquí eh, Johnson, que reemplazó a Kennedy, y luego Nixon, no tuvieron margen de maniobra, el Congreso dividido, los hippies haciendo escándalo, la impopularidad de la guerra en Vietnam, entonces no tenían cabeza ni posibilidades de intervenir de una manera más fuerte en Cuba.
Entonces, ¿qué hicieron? Acudir a los gobiernos amigos en el continente para, por medio de la CIA y de otros mecanismos, bloquear el crecimiento comunista que estaba inspirado, programado y fortalecido de la Unión Soviética. Entonces, entendamos que no es tan fácil decir como que saque la tropa a la calle y ya mande a todo el mundo para la casa, o lo mismo, porque Estados Unidos no le metía un pastorejo a Cuba y doblegaba a este señor y ya. Es que el ambiente, el escenario geopolítico no era tan claro y la Unión Soviética, con tal de bloquearle a Estados Unidos el control geopolítico del mundo, le metió semejante cuña en el Caribe que, claro, si lo miramos en retrospectiva, fue un error grande de Estados Unidos durante la política de Eisenhower y del señor Truman, que fueron los presidentes anteriores, de haber visto con mayor claridad lo que se podía tejer sobre el continente, porque, como decía Jaime Garzón en chiste cuando entrevistó al embajador de Estados Unidos, que le preguntó que si al otro día iba a llover en Bogotá, y el embajador le dijo, no, pues yo no sé. Digo, pero si no lo sabe la CIA, que sabe todo, entonces ¿quién lo sabe? Entonces, ese era el problema, que no le pusieron cuidado, porque la Guerra Fría estaba concentrada en el Oriente Asiático y estaba concentrada en el centro de Europa, y solo hasta Kennedy, como lo vimos aquí en una conferencia anterior, se le dio a poner más cuidado, que fue el que ya fue a meter el plan de la Alianza para el Progreso, pero ya recordemos que la Alianza para el Progreso es del año 61 y Fidel se subió al poder en el 59. Quiere decir que no por desgobierno ni por mala prospección, no se hicieron las cosas, sino porque no hubo el foco sobre lo que estaba pasando. Entonces, eso para decirles a ustedes que la situación cada vez iba más compleja, y en Latinoamérica se fueron presentando otros fenómenos como la victoria o el golpe de Estado que dio el señor Velasco en el Perú, que era un general, pero que terminó inclinado por tendencias comunistas muy claras y mucha cercanía con la Unión Soviética. Entonces ya era otro problema que tenía el gobierno de Estados Unidos sobre el continente. Pero igualmente en Chile, todos sabemos lo que pasó con el señor Allende, que por las urnas se les metió al poder. Y hayan tenido el antecedente del peronismo en la Argentina. O sea, es un escenario bien difícil, que no es tan fácil, repito, como alguien dice, que saquen los soldados y manden a todo el mundo para la casa. Pero luego de que cae el muro de Berlín y que la isla queda supuestamente para que Estados Unidos intervenga, hay dos fenómenos que no han sido tan fáciles de explicar, pero habría que mirar los problemas que tuvo internamente. Y es la inmersión de Cuba en el narcotráfico y la indiferencia que hubo en Estados Unidos desde 1990, 91, que subió el señor Clinton en adelante, que no hubo una atención fuerte a, hacia la isla de Cuba, lo que pasaba allí. Y eso coincide con dos cosas que están atadas ahí en azul claro y en azul oscuro. Una, la sinuosidad diplomática del continente. Aquí tuvimos, varias veces se rompieron las relaciones con Cuba. La última vez que la rompió fue el presidente Turbay, porque todos los bandidos del M-19 que secuestraron a los eh, diplomáticos en la embajada dominicana se fueron para Cuba y luego se entrenaron allá y entraron por el Chocó y por el sur del país, y el presidente Turbay rompió relaciones con ellos. Pero cuando subió César Gaviria Trujillo, un populista eh, grande que ha habido en este país, él lo primero que hizo fue abrir relaciones nuevamente con Cuba y decir que la isla no entrenaba terroristas, cuando había documentos, pruebas, testimonios, etcétera, de que allí se entrenaron el M-19 y el ELN, y que la gente de las FARC iba permanentemente, en especial a consultas médicas y reuniones políticas con terroristas del resto del mundo, porque Cuba se convirtió en el epicentro del narcotráfico, el epicentro del terrorismo, y esa indiferencia de Estados Unidos, que consideró, dicen los especialistas, que consideró que caído la Unión Soviética, Cuba por su propio peso se iba a caer, y que toda esa marejada de cubanos que viven en Estados Unidos se iban a encargar de inyectar dólares, y que la dictadura cubana se iba a caer por su propio peso. Ese es más o menos el pensamiento. Pero a eso se le suma, y le repetimos, el gran defecto que tiene la diáspora cubana, que es pensar, y siguen creyendo todavía, que cuando es que Estados Unidos va a invadir a Cuba para sacar a la dictadura de los Castro.
No dicen cuándo nos vamos a organizar nosotros para ir a pelear por nuestra patria, no. Cuándo los yanquis van a ir a pelear por nosotros, y pues ahí se quedarán esperando. Entonces se suman todo eso. Pero la sinuosidad diplomática no fue solamente de Colombia. Si ustedes miran en cada país, las relaciones con Cuba fueron casi que similares a las de Colombia. Eh, Hay un libro muy interesante que escribió un señor que fue coronel del ejército de Estados Unidos y luego se volvió periodista y se vinculó con la CIA, y él andaba por todo el continente infiltrado en esos movimientos de izquierda, y escribió cómo se desarrolló la guerrilla en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia. Desafortunadamente, recién terminado el libro y sin haber avanzado más, vino aquí a Bogotá a una reunión y murió de un infarto en el Hotel Granada y en el centro, en la Jiménez con Cuarta. Entonces no pudo seguir destapando todo, se fue para la tumba con muchos secretos, pero conocía bien toda esa dinámica, y, y él pues todo eso lo pasaba de información a Estados Unidos y se perdió un gran trabajo. Y ahí quedaba claro al ver esa dinámica que no era solamente Colombia la que ha cometido errores en la diplomacia con Cuba, sino que eran varios países. Y el punto que siempre se vendió y el que se sigue vendiendo es, como suele ocurrir aquí, como vemos con las marchas, que los medios de comunicación, algunos, se ponen a favor de los vándalos. Ha ocurrido con los medios de comunicación siempre lo mismo. El dictador Pinochet y el presidente Fidel Castro. Es que Cuba está en la miseria no por su gobierno, sino porque Estados Unidos le hizo un bloqueo económico. O sea, ¿por qué no miramos las cosas como son? Si los comunistas son tan grandes administradores como dicen, ¿qué necesidad tienen de Estados Unidos? Pero entonces, cuando están en la pobreza, como está Cuba, entonces la culpa la tiene ese Estados Unidos, que no le deja apertura económica con ellos porque quieren tener pan y pedazo debajo del brazo. Entonces, ¿cómo así? Pues si son comunistas, están en contra del capitalismo, pues ¿qué tienen que negociar con Estados Unidos? Nada. Pero en Latinoamérica, los políticos y los medios se han encargado de eso. Ustedes vieron cuando murió Fidel Castro, que en lugar de presentarlo como el bandido que era, se convirtió casi como si se hubiera muerto Jesucristo. Eso fueron como una semana entera de la televisión dedicada a los logros del comandante rebelde, y cuando bajó de la sierra y entró a La Habana, y los discursos que dijo en la ONU. Pues claro, la ONU es territorio, está en Nueva York, pero es territorio internacional, y ahí tienen como jefes de Estado la inmunidad que no los detengan. Entonces él iba y se subía igual que Chávez a decir que allá olía a azufre. O sea, todas las payasadas que hacía Chávez era imitando a Fidel Castro. Histrionismo puro y descrédito. Y periodistas, no solo los de Latinoamérica, sino los de Estados Unidos también se dedicaron a ponerlo a Fidel Castro como el adalid, el hombre que se paró contra el imperio. Pues claro, era como un perro ladrándole a la luna, pero tenía micrófono en otros escenarios y periodistas que lo fueron endiosando y engrandeciendo. Luego de eso, entonces, cuando se ve caído el comunismo, ellos no se vencen. ¿Qué es lo que tenemos que entender de las revoluciones? Que son organizadas, estructuradas, con objetivos, y crea Fidel Castro con Lula da Silva el Foro de Sao Paulo, al cual pertenecen todos los grupos terroristas de Latinoamérica. Todos ustedes lo conocen, no nos vamos a detener ahora ahí el Foro de Sao Paulo. Y ese Foro de Sao Paulo habla en este momento, uno de sus puntos en cada reunión es la paz en Colombia. ¿Y quién no quiere la paz en Colombia? Claro, todo el mundo la quiere, pero la paz de ellos es la paz comunista. Cuando los comunistas estén en el poder hay paz, mientras tanto no, porque es una guerra de clases. Y es una dictadura eternizada en Cuba que se enlaza y se fortalece en el momento que el Foro de Sao Paulo va creciendo con la ascensión del señor Chávez al poder, porque era lo que habían intentado desde los años 60, de tener a un país rico que les financiara esa dictadura para que esa dictadura siguiera eh, enviando al exterior y preparando terroristas y delincuentes, y lo ha hecho. Y las embajadas de Cuba en el continente son unos centros de espionaje terribles, son unos centros de asociación con bandidos. Por ejemplo, cuando se creó el MOEC, el embajador de Cuba se reunía con ellos aquí en el barrio Santa Fe de Bogotá, donde había unas casas grandes, ya quedan muy poquitas, y en el solar de una casa se reunían y ahí les enseñaba guerra de guerrillas y teoría. Y luego lo iban a practicar al monte, y organización de masas, economía política, filosofía marxista, y todo eso está escrito en los documentos, ustedes los buscan, el doctor Google se los suministra, tesis de la Universidad Nacional que son muy proclives a defender las justas luchas de los pueblos. Y lo cierto es que la dictadura cubana
se ha eternizado. Entonces, todo esto nos tiene que llevar a pensar es que lo que está ocurriendo en este momento en Colombia es un paso anterior a lo que ya vimos como ocurrió en Rusia y Francia, pero es lo que viene después y sería, si aquí en Colombia llegara a triunfar un gobierno izquierdista, un régimen izquierdista, sería ayudar a validar todo esto. ¿Para qué? Para dar el paso hacia atrás, hacia el pasado, para convertir a Colombia en el epicentro, la sede social del terrorismo y comenzar a entrenar aquí en nuestras selvas y montañas, que son bastante abruptas y donde hay bandoleros que tienen una experiencia grande, a entrenar bandidos para todo el continente. Ese es el gran sueño de Fidel Castro. Y a eso fue que viajó el Che Guevara a Bolivia. Ese era el objetivo, de buscar zonas selváticas, zonas de difícil acceso para entrenar terroristas, no en la isla de Cuba porque ya no tiene la misma, los entrenan allá pero no tiene la misma condición geográfica y Colombia sí la tiene para eso. Y desde luego, pues Colombia es un país rico que tiene recursos en todo y una posición envidiable, dos mares, y le significaría realmente ser un puente grandísimo para el resto del comunismo en el continente. Entonces, hacia allá es que tenemos que enfocarle a todas las personas que nos escuchan, difundir estos audios, videos y entender qué es lo que quieren los comunistas y mirando cómo han desarrollado en Cuba este proceso histórico que para ellos tiene vigencia, no se ha acabado. Aunque el mundo vaya en otro nivel, ellos siguen pensando que esta es la solución. Y ahí vemos a Iván Márquez y a Timochenko y a Petro todavía enceguecidos con que hay que estatizar la economía, que hay que llenar esto de impuestos, que hay que hacer un estado macrocefálico, que todo lo controle y no pensar en un desarrollo armonioso de un país que se integre a lo que está trayendo el mundo. Van completamente en contravía. Y tienen ahora la disculpa que China es un país comunista y que hay que seguir, es el ejemplo chino, pero su visión, como ustedes la ven aquí, es diferente a lo que estudiamos cuando vimos los 12 capítulos de China. En conclusión, señores, para no alargar, primero fue determinante la desmoralización del ejército cubano para que esto pasara como pasó. Así es de que en este momento lo que más hay es que fortalecer la moral de las fuerzas militares y de policía, porque donde eso se desmoralice, se cayó el castillo de los naipes, se vino abajo el castillo. El trabajo clandestino de las células que en Rusia la llamaban los soviets, en Cuba la llaman los comités de defensa de la revolución, pero son soviets, porque son organizaciones que tienen una estructura política, económica y social orientada a construir una revolución, porque se tiene el mal concepto de que la revolución es el proceso antes de la toma del poder. No, eso para ellos es pre-revolución. La revolución es lo que se hace inmediatamente, se asume el poder y comienzan a cortar cabezas, a descabezar enemigos, a destruir instituciones y a crear lo que Jacobo Arena llamaba la nueva Colombia en las FARC y lo que el ELN llama un hombre nuevo. Y así nos entendemos mejor. Bueno, el argumento de la tenencia de tierra y laborales que hubo en Francia y que hubo en Rusia son similares, así fue en Cuba. A todos los labriegos para que se rebeldizaran y se unieran a las guerrillas le prometieron lo mismo. Las FARC en Cuba, en la relación, en el pacto que hicieron con Santos, metieron muchísimo eso, la tierra y los derechos laborales. El ELN insiste en lo mismo. Claro, lo que menos les interesa es ese aspecto. Hay un libro muy interesante, es que no lo veo aquí a la mano para mostrárselos, que lo escribió el profesor, el doctor Hernán Echavarría Lózoga, es delgadito, son 30 páginas, se llama La tenencia de la tierra en Colombia. Y una de las grandes conclusiones que saca el doctor Echavarría, que era un experto en temas de tierras, es que a los que menos les interesa que haya una reforma agraria sostenible en Colombia es a los comunistas, porque se les acaba el cuento. Entonces ya después, ¿qué aducen? ¿Qué argumentan? Entonces, ese es un punto importante con el cual hay que hacerle entender a la gente lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Rusia, lo que pasó en Francia, que no eran comunistas, pero pasó, lo vimos anoche, que las revoluciones tienen es un discurso argumentativo que es completamente alejado y muchas veces contrario cuando ya están en el poder, porque lo que les interesa es ubicar, como se llamó en Rusia, una nomenclatura o una casta corrupta como hay en Cuba y en Nicaragua, que se creen los dueños y son peores que reyes con posibilidad hasta de matar a su propio pueblo. En todos los casos, lo hemos visto en las tres revoluciones, un núcleo dirigente intelectual, unos pensadores que tienen muy claro ese concepto porque lo han construido
en esto que estamos haciendo nosotros, debates y debates y instrucción y trayendo especialistas en todos los temas, pero enfocados en la economía política. Ya lo explicamos aquí, que economía es total, es la abierta, es la capitalista, y economía política es la economía marxista, la que dice que tiene que haber el control del Estado, la que es centralizada. Entonces, ese núcleo dirigente intelectual se refina permanentemente. Eso es algo que no ocurre en el lado de la derecha, porque nosotros vivimos siempre pensando en los egos y los títulos profesionales y anteponemos los títulos. Los comunistas les enseñan que hay que anteponer son los aportes a la revolución. ¿Qué le aporto yo a la revolución? Si no le aporta, entonces es un marxista que no es un hombre nuevo y que tiene pecados burgueses y vicios capitalistas, y los que fuimos militares lo hemos encontrado N mil veces en cuadernos y documentos. Son lumpen, dicen, son descompuestos, así lo llaman. Tienen vicios capitalistas, hay que aplicarle la justicia revolucionaria, porque están pensando, desde este lado es quién sobresale más, y ellos están pensando cuál es el grupo que está siempre manejando el resto. Son dos diferencias. Ahí hubo una desazón y una desinformación que condujeron a un precipitado abismo. El maestro Ortega y Gasset, cuyo libro también les recomiendo leer, porque es que el que esté en política tiene que empaparse de todo eso, La rebelión de las masas, insistía en sus escritos mucho. Las masas son amorfas e irredentas. Y si las masas no se preparan, no se organizan, simplemente van al garete y al vaivén del que mueva más. Y hay un fenómeno que todos lo sabemos por psicología y por sociología y por la reacción colectiva, es que cuando algo trata como de salirse del cauce, la masa corre hacia allá porque hay un imán que la lleva y porque hay alguien que asumió un liderazgo casi siempre negativo, que la induce a hacer cosas que usualmente no haría una persona eh, en forma racional. Pero cuando está en esa hilaridad colectiva, ese sentimiento que se hace, que lo atrae a todo, se deja llevar, y en eso son expertos los comunistas, porque lo estudian, señores. Eso no es que les aparece la noche a la mañana, es que lo estudian, lo ensayan, lo preparan y todo lo organizan. Es diferencia al sector capitalista o al sector liberal, por darle un concepto más claro, que piensa que todo se dé espontáneamente porque todos tenemos la misma ideología o las mismas ideas. Ellos no se confían en eso, sino que organizan, estructuran, permanecen y tienen a toda hora el comisario político, el verificador, el que esté encima de que se cumpla, y ese le rinde cuentas a otro y a otro. Pero de este lado sí que es difícil organizar en los partidos políticos. No solo los comunistas, se llaman las células, los radios, los zonales, que así deberían existir, y los regionales, que deberían existir en los partidos. Pero es muy difícil en el lado de la derecha, porque más que ese criterio abierto que estoy describiendo, existe también el criterio de la corrupción. ¿Cómo me acomodo yo? Pues si esto funciona así, es que me corresponde cuánta plata, y ahí está el problema. Y vemos finalmente que los llevan a un precipitado abismo, porque esa masa se deja llevar, y después de que esté en el abismo vienen las contrarrevoluciones, los problemas, los fusilamientos, porque no pensé que eso era así, porque es que no, esto no era lo que yo pensaba, pero ya está metido ahí. Entonces, por eso cuando se habla de formar un partido político, una agrupación política, primero hay que hacer todo este constructo, toda esta construcción, para que cuando se vaya a actuar todos estén gravitando alrededor de, y no comiencen los choques y las fricciones, y que eso no es lo que yo pensaba, y que es que me está afectando a mí mis intereses, porque la gente sigue pensando en mis intereses y no en los intereses colectivos. En cambio, los comunistas los educan permanentemente para que piense siempre en los intereses colectivos. No estoy diciendo que nos volvamos comunistas, sino que tengamos el sentido de la visión de lo colectivo, de lo que le corresponde, los objetivos superiores a los personales. Y ahí es donde está el problema. Y finalmente, ahí hubo, como en Rusia y como en Francia, un engaño consecutivo al pueblo cubano. Y con esto, no quiero extenderme más, les repito, por favor, 2 minutos nomás de exposición quien hable para que puedan participar todos. Y segundo es, ¿qué aspectos podemos tomar? No reconstrucciones históricas, porque eso no nos aporta mayormente a lo que queremos de la construcción de pensamiento. Entonces, mi coronel Carrascal, el auditorio es suyo. Mi coronel, muchas gracias. Este tema
es de nunca acabar, mi coronel. Y queda uno iniciado cuando inicia a retomarlo nuevamente. Muchas gracias por el esfuerzo que usted hace en ponernos a pensar y conducir ese pensamiento justamente en algo que podamos aplicar y que realmente sea beneficioso para todos en el país. Cabe resaltar que, como usted lo dice, pues se puede ampliar toda la información, no solamente en las páginas donde hay muchos medios de consulta, sino que también tenemos pues, la posibilidad de consultar en nuestra página www.fundel.com, donde quedan estos videos, artículos relacionados sobre el tema. Invitarlos nuevamente a todos a que participen a las 6 de la tarde en estas reuniones y el día de hoy invitarlos a que las participaciones sean cortas para permitir que la gran mayoría de las personas que están acá, estaremos atentos del chat que tenemos en YouTube, si hay alguna pregunta adicional escrita. Entonces, por favor, la primera mano que tengo de arriba es Eduardo Patiño Guerrero, con su mano levantada. Eduardo, puedes activar el micrófono, por favor. Tienes la palabra.